Buenas tardes, hoy vengo a explicar un taller sobre la teoría de Arquímedes, donde se pone a prueba un polígono de X lados con una circunferencia de X radio. Para darle inicio a a la explicación de la exposición, hay que tener muy en claro o muy en cuenta qué es el infinito. El infinito es la noción del nunca terminar, donde grandes matemáticos lo han estudiado por sus grandes propiedades que éste tiene. Porque bien claro debe estar que el infinito no es un número, sino es un concepto. Es que no se le puede decir el infinito, sino se le debe decir los infinitos, ya que hay más de un infinito, incluso más grande, unos más grandes que otros. Por lo cual lo que dice Postlegir corre video. Al infinito y más allá. Este tiene mucha razón o lógica. Otro fragmento que da pie a la explicación de varios infinitos lo podemos observar en la película Bajo la misma estrella. Hola, me llamo Hazel Grace Lancaster y Augustus Waters fue el amor desventurado de mi vida. Nuestra historia de amor es épica y la verdad dudo mucho que pueda decir más de una oración antes de desaparecer en un mar de llanto. Como las verdaderas historias de amor, la nuestra morirá con nosotros. Tiene que ser. Tenía la esperanza de que él fuera quien hablara en mi funeral. Porque en realidad no hay nadie... Sí, no. No hablaré de nuestra historia de amor porque es muy duro. Así que, en vez de eso, hablaré de matemáticas. No soy matemática, pero sí sé una cosa. Hay una infinidad de números entre el 0 y el 1. Está el punto 1, punto 12 y punto 112, y una infinita colección de otros. Y claro, hay una infinidad de números más grandes aún entre el 0 y el 2, o entre el 0 y 1.000.000. Algunos infinitos son más grandes que otros infinitos. Eso nos lo enseñó un escritor que nos agradaba. Quiero más números que los que me tocarán. Y Dios, quiero más días para Augustus Waters de los que tuvo. Como bien la protagonista afirma, algunos infinitos son más grandes que otros infinitos. Aparte de que esta película es muy cursi, esta es una de las mejores escenas para poner en contexto la afinidad de números que hay. Ahora sí podemos profundizar el tema del infinito. Vamos a ver la teoría del gran matemático George Cantor. Pero en realidad, ¿quién es George Cantor? George Cantor es un matemático alemán de origen ruso, el cual le da fuerza a la teoría del infinito, donde él empezó a cuestionarse y su idea surgió de imaginar que solo teníamos cuatro números: el uno, el 2, el 3 y muchos después de ese, donde debemos utilizar la mente. También hay que, más que todo, la creatividad. Hay que imaginarnos que estamos nosotros en un mercado y que tenemos demasiadas monedas. El tendero o el que nos atiende tiene muchas naranjas. Cantor se dio cuenta de que incluso si no podemos contar, porque lo único que hay después del 3 es muchos, aún pues podemos saber quién tiene más naranjas o monedas. Lo que se procede a hacer o lo que se haría es emparejar la primera naranja con nuestra primera moneda, la siguiente naranja con nuestra segunda moneda
y así sucesivamente hasta que hayan como tres opciones, las cuales son o nosotros nos quedamos sin monedas y el tendero pues te más naranjas, él se queda sin naranjas y nosotros pues tenemos más monedas, tendríamos más monedas, o ambos quedan sin naranjas y pues naranjas ni monedas y pues tendríamos la misma cantidad de los dos. Pero Cantor afirmó que no se pueden emparejar los números reales con los naturales. Esto lo logró afirmar por medio de una tabulación. La teoría se basó en una suposición, donde se podría emparejar todos los números reales entre 0 y 1 con los números naturales. Para que quede más claro, voy a hacer una explicación en el tablero. Entonces aquí lo que yo hice fue hacer como si esos tres números, el 1, el 2 y el 3, fueran tres sillas. Entonces por medio de números de entre 0 y el 1, empecé a construir varios números pues de diferentes decimales. Como podemos ver, aquí pues ya construí el primero que se podría sentar únicamente en esa silla. El segundo número que también se podría sentar únicamente en esa silla. Y el tercer número que se podría también sentar únicamente y solamente en esa silla. Entonces lo que se procede a hacer es construir un número diferente a los que ya tenemos. Entonces se pone el 0 y tiene que ser un número diferente al que señalé que es el 1. O sea que podríamos poner el 4. Del segundo número se diría, entonces el segundo número que es el 8 podríamos cambiarlo a 6 y el tercer número que es el 1 podríamos cambiarlo al número 8 ya que son diferentes. Entonces esto es porque es infinito, porque este no puede sentarse en ninguna silla, porque en cada fila cambian los decimales. A continuación explicaré cómo un polígono inscrito podría ocupar el mismo radio que la circunferencia. Para empezar, hay que tener en cuenta que es un polígono inscrito y un polígono circunscrito, pues obviamente en una circunferencia. Un polígono inscrito es el que se encuentra dentro de una circunferencia, donde estos se sitúan sobre la circunferencia. Un ejemplo claro es como el que está saliendo en pantalla. Un polígono circunscrito es un polígono que tiene en su interior una circunferencia y es aquel cuyos lados son tangentes a la circunferencia, pues como el ejemplo que está saliendo ahora mismo en pantalla. El círculo fue visto por el humano por medio de los ojos de los demás hombres y animales, al igual que al observar la circunferencia casi perfecta de la luna. El círculo resulta siendo una figura intrigante. Es por esto que cuando las condiciones se han visto favorables, las mentes más brillantes se han dedicado a estudiarlas, donde por medio de experiencias, de experimentos matemáticos, podremos encontrar al irracional número pi. Claro está que las primeras apariciones de pi fueron prácticamente nefastas para las matemáticas, pero estas teorías ayudaron a las mentes brillantes a encontrar la teoría final sobre el número pi. Una de las primeras aproximaciones a pi se, ha- se da en el papiro de Rin, donde afirma que pi es 256 sobre 81. Esto da un total de 3,16049. Otra teoría va desde la Biblia, los cuales afirman que pi es un 3 cerrado como total. Arquímedes, que vivió en el siglo III a.C., empezó a calcular pi a partir de polígonos inscritos y polígonos circunscritos. Este fue el primer trabajo escrito para aproximar o para hallar la pi. También hay que caer en cuenta que en la época que vivía Arquímedes era muy complejo estudiar las propiedades de las cosas, ya que en este entonces no tenían como la tecnología como la ahora, ya que ahora es tan simple coger una calculadora y poner pi y nos dan el resultado. Para este entonces, para poder calcular los números usaban un compás y unas cuantas ramas. Por este método solo se podía calcular sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y raíces. Por lo que realizar la cuadratura del círculo
era un poco imposible para esos tiempos. Pero, ¿qué es la cuadratura de un círculo? Eh, es un problema matemático que no puede ser resuelto. Pues este consiste en hallar por medio de circunferencias y un polígono el área de los dos, pero que este área sea igual para ambos, como el que estamos haciendo en el proyecto. Por esta razón vamos a entrar a trabajar con pi por medio de matemático Arquímedes. Pues para dar inicio a la explicación hay que tener en cuenta que pi es igual a la circunferencia sobre el diámetro. Para dar una mejor explicación haremos una circunferencia de radio de x y procedemos a realizar un polígono de x lados. Ahora calcularemos el perímetro del polígono para así poder construir los triángulos. Para poder hallarlo debemos de tener como referencia el centro y pues el vértice de dicho polígono. Además de esto necesitamos hallar el ángulo del centro del círculo. A este ángulo se le llamará teta, donde para hallar teta hay que realizar 360 grados sobre el número de lados del polígono. También basándonos en los triángulos construiremos pues un triángulo rectángulo, ya que tenemos el ángulo y el teta entre dos. Pues como bien se sabe el radio es x número, entonces podremos como tomar el número 1 como referencia del radio. Pues con estos datos ya determinados podremos darle un valor significativo a x. Con la siguiente fórmula trigonométrica, si llegamos a multiplicar esto por 2 quedaría de la siguiente forma. En este obtendremos el valor de un lado. De este resultado, pues multiplicado por el número de lados, obtendremos el perímetro. Podemos sustituir el valor de teta por 360 grados sobre el número de lados. Quedaría pues tal que así. Hay que tener en cuenta que el perímetro funciona como una aproximación de la circunferencia, por lo que al calcular pi hay que irnos el resultado sobre 2 veces el radio, o sea, con la siguiente ecuación. Toca simplificar la ecuación para poder tener una ecuación completa y podemos aproximarnos a pi. Sería pi igual a n seno de 360 grados sobre 2n. Arquímedes, para tener una aproximación, realiza varios polígonos, variando sus lados hasta llegar a 96 lados. Llegó a 96 lados ya que es una aproximación exacta o casi exacta del número pi, el cual tomamos la ecuación y reemplazamos, como en el siguiente ejemplo. El número de lados de un polígono que debe tener para poder rellenar todo el área de la circunferencia, necesitamos un polígono de infinitos lados. Es posible realizarlo, pero pues no queremos hacer infinitos lados. Para poder determinar el valor de pi hay que realizar límites donde solo y si solo n es infinito. En este caso sí se podría, ya que n representa el número de lados que necesitamos para poder completar el área de la circunferencia. Un dato curioso sobre el número pi es que un personaje llamado Richard Feynman encontró que en el dígito 762 se repite 6 veces el número 9. Esto es muy raro de ver, ya que es un número, ya que el 9 es un número irracional. Por otra parte, también podemos evidenciar por otros componentes como la música, el arte y la poesía, cómo pueden representar el número pi para sus composiciones.
representación del círculo y la función del círculo para el polígono es que representa el círculo para el polígono. Entonces el círculo, si lo vemos desde la ecuación de límites, este sería el limitador del aumento de lados del polígono, ya que este no se puede salir del radio de la circunferencia para poder completar o igualar su área. Se aproxima, pero no es posible determinar un número de lados exacto para poder rellenar el área total de la circunferencia.